Cada año, en propiedades de todo el mundo, las personas apilan ramas, hojas secas y troncos viejos, y les prenden fuego. Creen que están limpiando el terreno. En realidad, están destruyendo exactamente lo que su suelo más necesita. ¿Ese humo que sube? Son años de carbono desapareciendo. Es materia orgánica que habría tardado décadas en formarse, siendo eliminada en horas. Una quema de tarde puede borrar el trabajo silencioso de microorganismos que tardaron años en colonizar esa madera. Y después, en el verano, esas mismas personas se quejan de que la tierra se agrieta, de que el huerto se marchita demasiado rápido, de que necesitan regar todos los días, de que la sequía es cada vez peor. No es culpa de la sequía, es culpa de lo que quemaron. Hay un patrón que se repite en todo tipo de suelo, en todo tipo de clima. Los agricultores que sufren con la falta de lluvia en verano son casi siempre los mismos que queman residuos vegetales en invierno. No es coincidencia. Es causa y efecto, solo que separados por meses, entonces nadie nota la conexión. La ciencia del suelo ya sabe esto desde hace décadas. Los estudios muestran que la materia orgánica en descomposición es el principal factor que determina la capacidad de un suelo para retener agua. No el tipo de arcilla, no la topografía, la materia orgánica. Y la madera en descomposición es una de las formas más densas de materia orgánica que existe en la naturaleza. Pero hay un detalle del que casi nadie habla. La madera quemada y la madera descompuesta son opuestos completos. El fuego oxida el carbono y lo libera como gas. La descomposición incorpora ese carbono al suelo, donde queda atrapado por años, a veces décadas. Son dos procesos que parten del mismo material y llegan a destinos completamente distintos. Uno empobrece, el otro alimenta. Existe una técnica con más de 1000 años de uso documentado que funciona exactamente con este principio. Transforma ramas, troncos y madera muerta, el mismo material que de otro modo estarías quemando, en una estructura subterránea capaz de reducir drásticamente la necesidad de riego, mejorar la estructura del suelo y aumentar la actividad biológica de forma medible. No requiere ningún insumo comprado. No requiere maquinaria. Comienza con lo que ya tienes en tu patio o en tu propiedad. Pero funciona de una manera que va en contra de todo lo que parece obvio. Porque la idea de enterrar madera para mejorar el suelo parece equivocada. Parece que va a pudrirse, a traer plagas, crear problemas. Es exactamente lo contrario lo que ocurre. Y en los próximos minutos vas a entender por qué, a partir de la historia de un hombre que cultivaba alimentos donde los expertos decían que era imposible. En los años 60, un joven agricultor austriaco llamó la atención de las autoridades por una razón poco común. Estaba produciendo demasiado. Sepp Holzer cultivaba frutas y verduras y criaba animales a más de 1.500 metros de altitud, en los Alpes austriacos. Una región donde el invierno dura meses, donde la nieve cubre el suelo durante gran parte del año, donde cualquier agrónomo capacitado diría que la agricultura a escala era imposible. Pero Holzer no solo producía, vendía excedentes. Las autoridades fueron hasta él. El gobierno local lo multó repetidas veces por cultivar especies que no correspondían al clima de la región. Los vecinos se quejaban. Los expertos decían que lo que hacía no tenía base científica. Holzer seguía plantando. Lo que no entendían, y lo que él había sabido desde temprano, es que no estaba luchando contra el clima. Estaba trabajando con el suelo de una manera que casi nadie más hacía. Desde niño, Holzer observaba lo que ocurría en el bosque que rodeaba la propiedad familiar. Específicamente, observaba lo que pasaba cuando un árbol muerto caía al suelo y permanecía allí durante años. El proceso era lento, pero el resultado era siempre el mismo. La madera en descomposición se convertía en una esponja. La tierra a su alrededor quedaba oscura, húmeda y suelta, incluso los periodos más secos del verano alpino. Las plantas que crecían alrededor de esos troncos caídos tenían una vitalidad diferente. Las raíces se hundían profundo. Las hojas eran más verdes. Mientras el suelo a su alrededor estaba duro y seco, ese pedazo de tierra alrededor de la madera pudriéndose era otro mundo completamente. Holzer comenzó a replicar esto de forma intencional. Enterró troncos. Los cubrió con ramas más pequeñas, hojas, compost y tierra. Creó elevaciones en el terreno, camas elevadas con madera en el núcleo. El terreno tomó un aspecto de colinas y valles que los vecinos encontraban extraño y poco profesional. Pero en el primer verano seco después de construir las primeras camas, algo se volvió innegable. Mientras las propiedades vecinas necesitaban regar o perdían parte de su cosecha por la sequía, las camas de Holzer permanecían húmedas durante semanas sin recibir una sola gota de agua más allá de la lluvia natural. Las plantas sobre ellas tenían raíces que bajaban profundo, encontrando humedad donde el suelo convencional ya estaba seco desde centímetros arriba. La productividad no era ligeramente mejor. Era visiblemente diferente. Lo que había construido tenía un nombre, aunque él no usaba el término en ese entonces. Llegaría a llamarse Hügelkultur, una palabra alemana. Significa, literalmente, cultura de colina. El principio era simple, la madera enterrada no se pudre y desaparece. Se transforma. Se convierte en esponja, en alimento, en calor, en vida, durante años. Lo que los vecinos quemaban cada invierno, Holzer lo enterraba. Y esa diferencia, por sí sola, cambiaba todo. Pero ¿por qué exactamente ocurre esto dentro del suelo? ¿Qué hace la madera allá abajo que la tierra común no puede hacer? Eso es lo que la ciencia explica, y es más sorprendente de lo que parece. Piensa en una esponja de cocina vieja. Cuando está seca, es liviana, rígida, casi sin peso. Cuando la sumerges en agua, se expande, absorbe, se vuelve pesada.
Y luego suelta esa agua lentamente, muy lentamente, conforme la presión va llegando. La madera en descomposición hace exactamente eso dentro del suelo. Pero el mecanismo comienza antes de que la madera se convierta en esponja. Comienza con los hongos. Cuando un tronco es enterrado en suelo húmedo, los hongos descomponedores llegan primero. Perforan la estructura interna de la madera, abriendo canales microscópicos en todas las direcciones. Esos canales son los que van a retener el agua después. Es un proceso que tarda meses al principio, y años para alcanzar su capacidad plena. Investigaciones en ciencia del suelo muestran que la madera en etapa intermedia de descomposición puede retener hasta 3 veces su propio peso en agua. 3 veces. Ningún suelo convencional se acerca a eso sin intervención externa. Y esa agua no desaparece. Permanece disponible para las raíces durante semanas después de la última lluvia. Por eso el suelo alrededor de un tronco caído en el bosque permanece húmedo cuando el resto del suelo ya está seco. No es suerte. No es la sombra. Es la esponja funcionando. Pero existe un segundo mecanismo que sorprende aún más. La descomposición genera calor. Es el mismo principio de una compostera activa. La actividad microbiana libera energía térmica. En una cama Jugelkultur, ese calor sube a través de las capas de tierra sobre la madera. En climas fríos, esto puede extender la temporada de cultivo por semanas. En climas cálidos y secos, mantiene las raíces en un ambiente con temperatura más estable, reduciendo el estrés hídrico de las plantas. El tercer mecanismo es el que convierte la cama en un sistema vivo a largo plazo. A medida que la madera se deshace, libera nutrientes de forma gradual. Nitrógeno, fósforo, potasio, los mismos que comprarías en una bolsa de fertilizante, pero liberados lentamente, a lo largo de 5 a 20 años, dependiendo de la especie y el tamaño de los troncos utilizados. No en un único pulso que la lluvia arrastra en semanas. En una liberación continua que acompaña el ritmo de las plantas. Es la diferencia entre tomar un litro de agua de una vez y beber un vaso por hora durante todo el día. Y hay un cuarto elemento que raramente aparece en las explicaciones sobre Jugelkultur. Los hongos micorrízicos que colonizan la madera en descomposición forman redes. Redes que se conectan a las raíces de las plantas de arriba. Estas redes transfieren agua y nutrientes entre plantas diferentes, una red subterránea de intercambio que la agricultura convencional destruye con el revolvimiento constante del suelo. Cuando entierras madera, no estás creando un cantero. Estás creando un ecosistema. Por eso los resultados no aparecen de la noche a la mañana. El primer año es de establecimiento. El segundo, de expansión de las redes. A partir del tercero, la diferencia empieza a hacerse visible sin necesidad de medir nada. El suelo se oscurece. Las raíces van más profundo. Las plantas se vuelven más resistentes a las variaciones de lluvia. No porque hayas agregado algo artificial, sino porque dejaste de quitar lo que la naturaleza usa para regularse. La madera que habrías quemado es exactamente el ingrediente que estaba faltando. La buena noticia es que no necesitas nada que no tengas ya. Sin maquinaria cara, sin insumos comprados, sin título en agronomía. Lo que necesitas probablemente está pudriéndose en un rincón de tu patio ahora mismo, o siendo apilado para quemar el próximo fin de semana. El proceso comienza con la elección del lugar. Elige un espacio que reciba al menos medio día de sol directo. No tiene que ser el lugar perfecto. El Jugelkultur mejora el suelo donde está, no exige que el suelo ya sea bueno. Cava una zanja de 30 a 60 centímetros de profundidad. Cuanto más profundo vayas, mayor será la capacidad de retención a largo plazo. En el fondo de la zanja van los troncos más gruesos. Madera dura, preferentemente, roble, eucalipto, maderas densas. Tarda más en descomponerse y sostiene la estructura por más tiempo. Encima de los troncos, ramas medianas. Encima de las ramas, material más fino, hojas secas, paja, recortes de pasto, restos de cocina sin grasa. Por encima de todo, el compost que tengas disponible y la tierra que salió de la excavación. El resultado va a parecer una loma. Una elevación en el terreno que antes no existía. Eso es exactamente lo que debe ser. Ahora los errores más comunes, porque siempre aparecen. El primero, usar madera tratada, pintada o terciada. Este material libera compuestos que inhiben a los hongos descomponedores antes de que empiecen a trabajar. Toda la lógica del sistema depende de la actividad fúngica. La madera tratada mata esa actividad desde la raíz. Usa solo madera natural, aunque sea vieja, aunque ya esté parcialmente podrida. Cuanto más avanzada esté la descomposición, más rápido entra en funcionamiento el sistema. El segundo error, esperar resultados en el primer mes. El primer año es de asentamiento. La cama va a bajar conforme la madera absorbe humedad y los espacios internos se comprimen. Es normal. Es señal de que el proceso comenzó. En el segundo año, las redes fúngicas se expanden. A partir del tercero, empiezas a ver la diferencia sin necesidad de medir nada. El suelo se vuelve visiblemente más oscuro, más suelto, las plantas desarrollan raíces más profundas y responden mucho mejor a los periodos sin lluvia. El tercer error es el más sutil, construir una cama y creer que el trabajo terminó. El Jugelkultur no es un cantero estático. Es un sistema vivo que evoluciona. Puedes agregar material orgánico encima cada año. Puedes expandir la cama. Puedes construir nuevas a su lado. Cuanto más alimentas el sistema, más te devuelve. ¿Qué puedes esperar con el tiempo? Menor frecuencia de riego, no eliminación, sino una reducción real y medible. Suelo con más vida.
plantas con mayor resistencia natural a plagas y variaciones climáticas, y una propiedad que responde a la sequía de manera diferente a las propiedades de alrededor, porque la diferencia no estará en el clima, estará debajo de la tierra, y ahí es donde está el punto que realmente importa. La mayoría de las personas trata el suelo como un soporte, como una superficie donde se planta, pero el suelo es un proceso, es tiempo acumulado, es carbono, hongos, bacterias, humedad y materia orgánica interactuando en capas que apenas podemos ver. Cuando quemas, borras ese proceso. Cuando entierras, lo aceleras. La sequía de la que te quejas en verano comienza con la decisión que tomas en invierno frente a esa pila de ramas. Y ahora sabes qué decisión tomar. Si este contenido cambió algo en la forma en que miras tu suelo, compártelo con quien todavía quema. Necesitan ver esto antes del próximo invierno.